Hola a todos, mi nombre es Brach y en este video vamos a aprender cómo hacer un buen fondo de color para tus videos. Voy a utilizar como ejemplo esta pared que tengo acá atrás y esta fuente de luz que es una luz RGB, una Vesico LED 80R, que a lo mejor es la más profesional de las que les puedo llegar a mostrar, porque también podemos estar utilizando otro tipo de luces que van cambiando de color en función de lo que ustedes consideren. Ustedes deberán elegir por qué opción van y cuánta versatilidad desean o se pueden permitir respecto a tener siempre el mismo color o buscar algo de estas características que, por ser RGB, les permite recorrer todo el espectro en caso de que quieran tener diferentes colores en cada uno de sus videos. Importante, su pared debería idealmente ser de un color blanco o clarito. Ahí es donde es más fácil pintar de color toda la pared. Sepan que mientras más oscura se ponga la pared, más potencia de la fuente de luz que ustedes tengan van a necesitar. Por eso también yo voy a estar utilizando una luz de estas características que ya me da bastante más potencia que un tubo LED o simplemente una tira. Por ahora vamos a empezar llenando de color la pared sin preocuparnos demasiado. Vamos a ver cómo funciona este tipo de luz. Tengo un dimmer que me va a permitir cambiar el espectro de RGB. Como bien yo les dije, van a poder elegir el color que ustedes quieran. Esta es la ventaja de trabajar con un farol de estas características, porque a lo mejor con la misma pared van a poder tener diferentes colores y eso le va a dar versatilidad en sus contenidos, ¿no es cierto? Dependiendo de la temática pueden cambiar el color. Me lo va mostrando acá en el visor y, por supuesto, tengo la posibilidad de modificar la saturación, es decir, qué tan intenso va a ser este color que yo he elegido. Ustedes determinarán cómo setear esto en función, por supuesto, de su configuración de cámara también. Siempre también va a variar en función del tipo de luz que estemos usando. Por ejemplo, yo tengo, como les mostré, otro tipo de luces que nos van a generar otro tipo de fondo de imperfección. Fíjense, si me pongo a una distancia apropiada, no se nota tanto, pero ustedes, si se van acercando, van a ir generando esos diferentes problemas. No es simplemente prender una luz y ya dejarla, ni tampoco hay una única respuesta, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que pivotear en función de lo que sea que tengan en su casa. Por supuesto, mientras más se alejen de la pared, más se va a ir pintando, pero bueno, también mientras más se alejen, van a perder mayor intensidad. Lo importante es entender cómo funciona cada cosa, pero que después puedan tomar su propia decisión en función de lo que tengan disponible. Toda luz LED que nosotros utilicemos para pintar una pared nos va a generar de alguna manera un desperfecto, por eso tenemos que difuminar la luz para resolver eso. Eso lo podemos hasta percibir en este tipo de luces, que acá la tenemos sin ningún tipo de modificación, pero ya el fabricante nos provee una suerte de modificador que cumple con ese rol de la difusión. Y ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta. Para esta luz que tenemos en este caso voy a utilizar un filtro difusor que cumple el mismo rol de lo que les expliqué recién, ¿sí? Y pueden ver que si yo lo ubico acá adelante, tenemos resuelto el problema que se nos presentaba al comienzo. Si ustedes lo desean, se pueden cortar un filtro con la propia medida de la luz que ustedes tengan para resolverlo más sencillo. Este tipo de luces nos da las ventajas de que, por tener una montura Bowen, ¿sí?, que es esta montura que nosotros vemos acá, vamos a poder utilizar cualquier otro tipo de modificador que, por supuesto, tenga también la misma montura, y eso nos va a permitir modificar, valga la redundancia, la luz como la necesitamos. Suele venir una luz de esta con esta campana que, para ser sincero, no sirve para mucho en relación a lo que estamos queriendo hacer. Por eso apelamos a otro tipo de modificador que vamos a estar usando, como podría ser un softbox. Pueden ver que la montura es la misma. Esta parte blanca que ustedes pueden ver acá es un difusor, se comporta exactamente igual como les mostré recién, y un grid que sirve para direccionar un poquito más la luz. Luego los modificadores varían en función del objetivo que ustedes quieran lograr con dicha luz, cómo quieran direccionarla. Y tienen diferentes variantes, como podría ser este modificador. Ya es un lantern, fíjense que tiene otra forma. La montura es exactamente la misma, como yo ya les adelantaba. Toda esta parte blanca nuevamente es un difusor, cumple el mismo rol de lo que les decía antes, y solo irá variando cómo se comporta la luz en función de lo que nosotros necesitamos. Así como lo tengo acá, yo podría, siendo la misma montura, ubicarlo en la luminaria que nosotros tenemos aquí. Nos aseguramos de que el ajuste esté correcto, porque esto le suele añadir peso al farol. Y ahí hicimos una modificación que ya pueden ver, nos da diferentes resultados. Cada modificador que ustedes decidan utilizar les va a alterar la luz de alguna u otra manera. Y también nos puede traer algunas variaciones de intensidad, así que eso siempre ténganlo bien en cuenta.
Bueno, el setting ahora, como lo vemos, nos permite entender algo que es muy importante, y es el hecho de que la iluminación que me pega a mí, la iluminación al sujeto, no debiera intervenir con el fondo. Esto lo podemos interpretar porque vemos que está completamente oscuro. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, de que no se invada el color y por lo tanto no se termine lavando o alterando de alguna manera indeseada. Es muy importante entonces recordar que el sujeto debiera estar iluminado distinto del fondo. Como vieron, para lograr eso es que ubiqué el sillón a una distancia prudencial en relación a la pared. Y la luz que les estuve explicando, digo, todo lo que les enseñé se termina materializando ahora, ¿sí? Dándole el color al fondo, y percibirán que está escondida detrás mío, detrás del sillón, ¿sí? Tiene un modificador, como hemos hablado. Van a ver que esas imperfecciones que percibíamos no las estamos viendo. He utilizado el softbox que les mostré. Verán que este es el valor de plano final que vamos a utilizar en cual sea nuestro contenido. Una vez que eso está listo, deberíamos concentrarnos en el color de fondo, además de elegir, por supuesto, el color que corresponda. Esto es a libre elección. Vamos a ir, por ejemplo, con un violetita. Yo creo que puede funcionar bastante bien. Es una buena práctica definir la intensidad del fondo, del color, para luego, en base a eso, conseguir una exposición apropiada para mí, en este caso, lo que sería el sujeto. Un pequeño consejo, también en el caso de que tengan una luz de este tipo en donde puedan controlar la saturación, eviten llevarlo al 100% de saturación tanto en la luz, y al mismo tiempo eviten usar el perfil de color de la cámara estándar o un perfil de color saturado, porque eso va a quitarnos control en postproducción. Mejor trabajen a una saturación del 70% aproximadamente con un perfil como el que yo estoy usando en este caso, que es un Cinetone en la Sony FX3, para poder tener entonces un poco más de control en postproducción y que sea ahí que terminemos de definir los niveles de saturación en nuestra escena. Si no están conformes con la intensidad del color lograda y están limitados por su fuente de luz, lo podemos mejorar un poco en Premiere. Solamente tenemos que ir al panel de Lumetri. Vamos a poder modificar un poco la saturación general del video. No abusemos mucho de esto porque esto va a elevar la saturación de todo el encuadre, de todo el video, y puede quedar algo feo. Luego, si nos dirigimos al panel de curvas, vamos a poder seleccionar el color específico del fondo con el gotero y subirlo de manera aislada sin afectar al resto del encuadre. Una manera también de hacer lo mismo, pero más avanzada, es usar los controladores HSL para separar el color, aislarlo y modificar sus parámetros, como podrían ser la saturación, el contraste, la temperatura, color o lo que ustedes consideren. Si bien es una herramienta que se utiliza con mayor frecuencia para ajustar el color de las pieles, para esto que queremos hacer también va a servir. Dependiendo también de la calidad de grabación que tengan su cámara, estará determinado cuánto van a poder exigir este material en postproducción. Una cámara profesional lo va a aguantar perfecto, a lo mejor una más básica no tanto. En mi caso, yo estuve trabajando con mi Sony FX3, que me brinda opciones varias de formatos de grabación y demás. Particularmente la cámara, usándola en 10 bits, nos va a dar mayor profundidad de color, lo que nos va también a brindar mayores herramientas a la hora de trabajar en postproducción. Una vez que hemos aprendido todo esto, que es lo necesario, ya queda en nosotros combinar las diferentes fuentes de luces que tengamos y jugar con nuestra creatividad para ya lograr diferentes resultados o diferentes dibujos o patrones en nuestro fondo. Eso ya queda libremente basado en la creatividad de cada uno. Así que bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya servido, que puedan crear fondos cada vez mejores, más llamativos. Cualquier duda o consulta que tengan me la dejan en los comentarios. Como siempre les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.